Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es muy bueno que estemos aquí. Estos días hemos tenido unos cultos maravillosos. Dios ha escuchado nuestras oraciones, pero Él prometió que lo haría, ¿no? Y nosotros necesitamos ser más valientes, ser más osados, para que Dios pueda bendecirnos. Y hoy verdaderamente este culto será una bendición completa. Estamos estudiando sobre los discípulos, ser discípulo. Y yo sentí que Dios me jaló la oreja, que tengo que cambiar un poco mi ministerio. Porque nosotros estamos preparados para lograr más convertidos y miembros de la iglesia. Pero Jesús dijo, id por todo el mundo, formando discípulos. No discípulos nuestros, sino discípulos de Jesús. Entonces en eso nosotros hemos fallado. Y la gente debe ser discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Dios planeó para la persona, si Él mandó a ser discípulo, es para quien es discípulo. Y un día Él lo cumplirá. Pero si la gente no es enseñada que debe ser discípula de Jesús, el día que Dios planeó la gran realización de esa vida, si esta persona no está como discípula, Dios no podrá usarla. Dios tiene un plan para todos nosotros que vinimos al mundo, para todos, pero principalmente para nosotros, que ya tenemos la fe en Cristo, que fuimos bendecidos con ese entendimiento y que decidimos tener a Jesús en nuestra vida. Eso es incuestionable. Pero si nosotros no estamos como verdaderos discípulos, no llegaremos allá. Estoy basando esta palabra en Hechos capítulo 9, versículo 10, cuando el apóstol Pablo, después de haber encontrado a Jesús en el camino y Jesús con su luz poderosa, hizo que Pablo se quedara ciego. Creó unas escamas en los ojos de Pablo. Todavía era Saulo de Tarso, después pasó a ser Pablo. Y Jesús le mandó a que entrara a la ciudad y él entró, y allá le sería dicho lo que debería hacer. Entonces en el versículo 10 de Hechos 9 dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Él no era un líder de la iglesia, era un discípulo. No dice que era un apóstol, un pastor de Damasco, no, era un discípulo. Era la misión que el Señor Dios le había preparado a Ananías y preparado a Ananías para aquella misión. No deje que el maligno le engañe. Dios no es malo, Él es Padre, y Él quiere tanto mi bien como el suyo, el de todas las personas. No importa quién sea usted a los ojos de la sociedad. Dios tiene un plan que va a cumplir en su vida. Pero usted tiene que ser discípulo y continuar siéndolo. Ese había un discípulo, no era un hombre destacado a los ojos de los demás. No era el famoso predicador, el famoso evangelista, el cantante que encantaba a las multitudes. Era un discípulo a quien Dios le dio el privilegio de ir a la calle derecha, buscar en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso y poner las manos sobre él. ¿Para qué? Para que recobrara la vista y dejara de ser ciego, porque había quedado ciego después del encuentro con Jesús, y para que fuera lleno del Espíritu Santo. Si Ananías se hubiera desviado, como muchos se desvían, no hubiera permanecido fiel, Dios habría elegido a otro y él perdería la gran bendición de su vida. No deje que el enemigo lo aparte de ser un discípulo, un aprendiz del Señor Jesús. Doctor Suárez, ¿qué tengo que hacer para ser un discípulo? Porque yo quiero ser un discípulo. Muchos dicen: yo soy discípulo de Cristo.
pero el hecho es más serio de lo que pensamos. Entonces ya hemos visto algunos de los requisitos necesarios para que todos seamos y continuemos siendo discípulos. Vamos al libro de San Lucas. Jesús dice, voy a repetir lo que ya dije en el primero de ellos, capítulo 6, versículo 10. Aquí en San Lucas 6:40, disculpen. San Lucas 6:40, el Señor Jesús coloca el primer requisito. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Entonces, el primer requisito para que podamos ser discípulos del Señor es ser perfeccionado, como Dr. Suárez, en lo que Dios nos manda que hagamos. Cuando usted entiende lo que Dios quiere que usted haga, hágalo de todo corazón. Si usted se está metiendo en cualquier cosa errada, déjelo rápido, déjelo, ore, pídale a Dios que lo aleje y haga lo que es correcto. Si hay un desafío en su vida, empeñe su palabra, comience a orar, buscar a Dios hasta que usted resuelva su problema. Saulo de Tarso pasó 3 días sin comer, sin beber, solo orando. Cuando él llegó a ese punto fue cuando Dios habló con Ananías para que fuera a resolver su problema. Su problema, por más grave que sea, si usted busca al Señor, el Señor le ayudará. Yo no soy el que le cura, yo soy exactamente como usted. La única diferencia es que Dios me está usando para darle la palabra del Señor. Pero delante de Dios somos iguales. Lo que Dios le muestra, sea perfeccionado, hágalo como Dios le mostró según la fuerza que usted tenga. Segundo requisito, vamos a San Lucas 14:26. Jesús continuó diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí el requisito es un poco más exigente. Él nos está diciendo que hay un grupo de personas que desearán, incluso pueden llenarse, pero no serán discípulos de Él. ¿Qué grupo es ese? El de los que no aborrecen al padre, madre, hijo, hija, mujer, marido, suegra, nuera y tal, hasta su propia vida. Pero doctor, ¿qué es aborrecer? ¿Tenemos que ser maleducados? Jamás. Es que nosotros no podemos dejar que nadie interfiera en lo que nosotros sabemos que Dios quiere de nosotros, y nosotros lo sabemos por la palabra. No es la mente débil, enfermiza, que inventa unas cosas, no. Lo que la palabra nos dice claramente, nosotros tenemos que hacerlo. Por eso si alguien, puede ser el marido, la esposa, lo está llevando hacia el error, no lo haré. No haré eso, porque Jesús dijo que no debo hacerlo, la Biblia lo dice. Puede ser el padre, puede ser la madre, el hermano, la hermana. Nosotros debemos tener una independencia. Aunque nos cueste, hasta nuestros deseos personales, pero tengo un deseo de hacer esto, de hacer otra cosa. Si usted no se aborrece, el Señor Jesús dice hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mucha gente se equivoca. Y hermano, el maestro tiene compromiso con el discípulo. Con alguien eventual no tiene ningún compromiso. Por eso es bueno saber, ser perfecto en la palabra. Y como dice Jesús, aborrece. Ahora tenemos más. Versículo 27, otro requisito. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dos cosas. Tenemos que llevar nuestra cruz, cumplir nuestra misión. Dios le dirá cuál es la misión que tiene para usted. Para mí, yo sé que es predicar aquí. Ah, doctor, siento pena de usted los domingos, 6 cultos, 7 cultos. Usted debería estar alabando a Dios porque Dios me da esa oportunidad de estar hablando de Él. Yo me siento un hombre muy privilegiado.
por poder ocupar un lugar en el púlpito delante de la congregación y ser usado, y cómo es bueno ver las personas llegar y contar los milagros que sucedieron. Ya conté que estaba predicando en una ciudad americana, hace poco en un viaje que hice, a Pompano Beach. Y les conté de una señora americana que les conté a ustedes aquí alguna vez, y algunos deben recordarlo. Yo estaba predicando en una iglesia evangélica tradicional. No diré el nombre de la iglesia, pero era bien tradicional. Y entró una americana y yo estaba predicando en portugués y había traducción simultánea en inglés. Después la mujer viene al frente llorando y dice: mire cómo hace las cosas Dios. Nací en esta región, conozco todo por aquí. E iba a un casamiento y perdí la dirección. Anduve y no la encontré. Y volviendo hacia mi casa vi la iglesia, ahora tienen culto, voy a entrar al culto. Y Jesús me curó. Él me hizo olvidar la dirección para curarme. La mujer lloraba. Los presentes estaban maravillados porque no conocían la historia, se las estaba contando a ellos. Hace 2 años vino una señora que también vino a la reunión y tenía cáncer en la cabeza, hasta tenía un agujero en el cráneo y tal. Y Jesús la curó. Era una mujer que hacía y se arrancó la peluca, una peluca marrón y el cabello blanco. Soy yo esa mujer, hasta me asusté. ¿Yo qué? Fui yo quien hace 2 años vine con cáncer y estoy totalmente curada. Es verdad lo que él está diciendo. Ese es un privilegio que Dios le use a usted de esa forma, hermanos. Un solo caso ya lo es. Doctor, usted es especial. No, soy exactamente igual a usted. Pero esa es mi misión. ¿Y cuál es su misión? No lo sé. Pregúntele a Dios y Él se lo dirá. El que no lleva su cruz es su misión. Dios lo levantó a usted para predicar a un cierto grupo de personas que tal vez ese grupo sea despreciado por otras personas. Vaya a predicar. Haga la obra. Le dio una misión. Sí, Señor, estoy cumpliendo la misión que tú, Señor, me diste. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no siguió lo que Dios está haciendo. Sentir de Dios y hacer lo que Él quiere. Él dice: no puede ser mi discípulo. ¿Quién lo está diciendo? Es el maestro. Si yo soy profesor de una escuela y la escuela es mía, yo acepto allí a quien yo quiero. Pero yo no lo quiero a usted en mi escuela. Usted no hace lo que le ordeno, solo me da trabajo. Usted está siendo incorrecto, por favor no vuelva. Es lo que Jesús nos está diciendo. El que no lleva su cruz, su misión, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, es la palabra, pero yo soy de Jesús. No lo es. ¿Con quién tiene compromiso Dios? Con el que es su discípulo. Versículo 27 ahora. No importa quién sea, puede ser el líder de la iglesia. Si no lleva su cruz y viene en pos de mí, de Jesús, no puede ser mi discípulo, del Señor Jesús. Puede ser su hijo, su esposa, su marido, cualquiera de nosotros. Entonces debemos dejar de querer complacernos a nosotros mismos. Soy un soldado llamado por el capitán para la batalla y tengo que hacer lo que él quiere. 2 cosas, la misión que él me dio y yo voy a cumplirla. Si él me mandó a hacer esto o esto otro, voy a cumplir lo que él me dijo por la palabra y tiene que ser perfecto. Cumplirlo con todas sus fuerzas. Entonces, al cumplirlo, tiene que aborrecer a cualquier persona, aunque sea su pareja, aunque sea su madre, su padre, su hijo, su propia voluntad. Pero yo tengo un sueño, yo quería ser, pero Jesús no quiere que lo sea. Por eso, Jesús, aquí está tu siervo del Señor, tu discípulo, y yo quiero obedecerte a ti. Después, lleve su cruz, su misión, y vaya en pos de Jesús. No importa lo que los demás digan, que le hagan promesas, lo que los demás profeticen. Lo que importa es lo que la palabra le dice al corazón. De lo contrario, usted no podrá ser discípulo de Jesús. Ananías fue obediente. Fue un hombre que pasó por estas etapas, porque la Biblia dice que era un discípulo. Y Jesús le dijo: Ananías, ve a la calle derecha. Busca en la casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso,
Porque él ora. Entonces Saulo vio a Ananías entrando. Dios trabaja en las dos puntas totalmente. Cuando llegó, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Y sucedió exactamente eso. ¿Qué privilegio tuvo Ananías? ¿Qué privilegio yo o usted podemos tener si fuéramos de hecho verdaderamente discípulos del Maestro y no nos engañáramos? No es que yo soy modestia aparte, es Jesús el que tiene que hablar, es Él quien tiene que decir, usted puede ser mi discípulo. Que Dios los bendiga. Vamos a la novela de la vida real. Vicente era adolescente cuando probó la marihuana. De las drogas a practicar crímenes fue solo una cuestión de tiempo. Desde los 15 años de edad empecé a consumir la marihuana. De los 16 a los 17 años empecé a consumir la cocaína. Y a mis 17 años empecé a asaltar, ¿sí? Empecé con los crímenes, ¿entiende? Y a los 18 años encabezaba una pandilla de asaltantes de carga en una importante carretera. Fui preso en el 98, fue la última prisión que enfrenté por asalto. En el año de 99 huí de la cárcel. Cuando me fui a vivir con él, ya sabía que había estado detenido, pero desconocía el motivo. Solo supe después que nos fuimos a vivir juntos. En 2003 nuevamente fue preso y tuvo unos 4 a 5 años detenido. Y yo lo visitaba, cuidaba de nuestros hijos. Para nosotros era malo porque veíamos el sufrimiento de mi madre dentro de casa, trabajando para mantenernos a nosotros y a mi padre en la cárcel, ¿sí? Y para mis hermanos y para mí era un sufrimiento porque no teníamos nuestro padre dentro de casa, ¿sí? Y cuando las personas nos preguntaban, ¿dónde está tu papá? Ah, está viajando, pero ¿dónde se ha visto de viaje? Ah, está de viaje. No nos gustaba decir dónde él estaba por vergüenza. Salí de la cárcel en el 2006 con orden de libertad. Incluso después de la condena y ser libre, Vicente no abandonó sus hábitos antiguos. Seguí involucrado en el crimen, con las drogas. Le dije que si lo detuvieran una vez más, yo no lo visitaría a él. Pero él me seguía mintiendo y mintiendo. En ese periodo, Vicente presentó un problema de salud. De pronto me cometió esa enfermedad, una enfermedad en el estómago. Empecé a sentirme muy mal. Fui llevado muchas veces al hospital. El médico me dijo que no era nada, que era algo de su cabeza, que lo lleváramos a casa, ¿sí? Pero ni mismo en casa se recuperó, sino que estaba cada vez peor. Recetaron medicamentos para la cabeza diciendo que era psicológico. De ese momento empecé a arrepentirme de todo mal que había cometido en mi vida. Y caí en depresión, de la nada lloraba, me ponía mal. Ante la situación, Adriana buscó ayuda espiritual. El pastor de mi suegra fue hasta mi casa e hizo una oración. Él aceptó a Jesús y nos fuimos a la Iglesia Internacional de la Gracia, donde estamos hasta hoy, con el pastor Valquir. Cuando fui a la iglesia descubrí que eso no era psicológico y sí espiritual, ¿sí? Como me explicó el pastor, eso era espiritual. Y solo en la iglesia logré la cura. Esa fue la liberación en mi vida. Conocí el camino, el verdadero camino que es Jesucristo. Y todos los problemas que tenía en mi vida se terminaron. Yo tuve una liberación instantánea. No fue un proceso lento, o sea, un paso atrás del otro. Aunque haya pasado un promedio de 20 años de mi vida adicto a las drogas. Cuando fui liberado de noche al día. Nunca más tuve ganas de consumir drogas, ni tampoco de beber. Antes llegaba drogado a la casa. Quería agredirle a mi madre, ¿sí? Y hoy ya no, hoy es otra persona. Está firme en la iglesia. Y siempre nos habla de la palabra a todos. Él cambió. Desde hace 1 año y 3 meses que estoy convertido. Hoy soy obrero de la casa de Dios, soy evangelista, ¿sí? Realizo la obra con mucho amor y cariño. Hoy puedo decir que tengo la paz que tanto buscaba, la paz que no tenía, que ahora tengo porque sigo los caminos de Jesús. Para mí no hay otro camino. Le agradezco mucho a Dios porque me ha rescatado del infierno. Yo vivía en el infierno, pero Él con sus manos poderosas me sacó de ese lugar. Así que mi vida es maravillosa en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Hermanos, ahora todo eso es lindo, pero si Vicente no se volvía discípulo,
Su esposa y sus hijos no se volvían discípulos, al punto de ser necesario aborrecer a quien quiera que sea, hasta la propia vida. Ellos no hubieran alcanzado la victoria que Cristo tiene para todos. Guarde eso en su corazón. No juegue con las cosas espirituales. Son fuerzas muy poderosas que quieren ganarlo. Una para el bien, que es la fuerza de Dios, y la otra fuerza del mal, para el mal. Depende de usted. Sea perfeccionado en lo que Dios le manda a hacer. Señor, yo entendí, yo necesito, que ser perfeccionado es orar, combatir, es no aceptar, invertir su tiempo, si es necesario despertarse por la madrugada, hablar con Dios. Dios, otros pueden estar locos, pueden estar jugando con la fe, y jugar es algo serio. Yo no quiero jugar, quiero ser perfecto, quiero ser discípulo del Maestro. Yo quiero ser aquello para lo que tú me has llamado. Quiero cumplir tu voluntad, quiero asumir mi misión, tomar mi cruz y quiero ir en pos de Jesús. Donde Él esté, estoy. Lo que Él me mande hacer, haré. Y cuento con tu poder y tu ayuda. Dios entonces le dará esa fuerza necesaria. Bueno, vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿qué significa encubrir los pecados? Encubrir los pecados, hermana, es no confesar. No olvide esto, el Señor Dios no lo vio. Queda entre nosotros dos. No, si hubo error hay que confesarlo, hay que arreglar las cosas. Tomo una cosa suya y... no, está todo bien, incluso usted puede perdonarme, pero tengo que devolver lo que tomé. Olvídese de esto, él tiene mucho, no necesita. Él tiene 5 anillos, si se lleva solo uno no hay problema, está encubriéndolo. Y otro mintiendo, engañando. Los errores se deben confesar. Si yo erré. Si yo erré, tengo que decirle a usted, perdóneme, actué contra usted, hablé mal de usted, hice esto. La Biblia dice que el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, de ellos alcanzará misericordia. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestro trabajo? Todo trabajo debe hacerse para glorificar a Dios. La mucama glorifica a Dios, el carnicero glorifica, el ingeniero glorifica. Nunca hay que hacer nada errado. Dios necesita a las personas en todas las actividades de la vida humana. Es un médico, gracias a Dios porque es un médico. El barrendero también es importante. Uno cuida las enfermedades y el otro recoge la basura porque nosotros podemos agarrar alguna enfermedad. La mucama es importante, el cocinero es importante. Y no existe esa diferencia que la sociedad impone en el mundo capitalista. Uno porque tiene un sueldo así y el otro un pequeñito. No debería ser más o menos igual, porque cada uno desempeña su función y se prepara y se puede ver la capacidad de las personas. Ahora, es bueno servir a Dios en todos los sentidos y todo lo que hagamos sea para la gloria y honor de nuestro Señor Dios. Déjeme orar por quien está en casa ahora, después voy a orar con ustedes. Padre, estamos ahora aquí con el corazón abierto. Hoy hablé, oh Dios, sobre los requisitos que el Señor Jesús estableció para que nosotros seamos sus discípulos. Y yo creo que el mayor don, el mejor diploma que una persona puede obtener es que sea discípula de Jesús, aprendiz de Jesús. Que sea una persona que esté alistada en tu grupo, Señor. Lo estuvieron los primeros que fueron los discípulos, y ellos sacudieron el mundo de aquella época. Oh Dios mío, los que hoy se vuelvan discípulos del Señor habrán de sacudir al mundo de nuestra época. Hombres y mujeres, muchachos y muchachas. Padre, yo oro para que esas personas sean perfeccionadas en la fe. Ahora pido por los que están dolientes, enfermos, necesitados. Padre, yo sé que cuando tú pasas, tu poder viene. Cuando tú vienes a tocarnos, Dios mío, nosotros nos levantamos y nos volvemos personas bendecidas. Actúa, Dios, ahora. Libera, Padre querido. Transforma, Jesús amado. Oh Jesús, coloca un punto final en el sufrimiento de estas vidas. Libera a estas personas de la carne. Libera a estas personas del error. Padre, cura ahora. En el nombre de Jesús yo ato todo mal
que está en su vida, y digo mal, desaparece en el nombre de Jesús. Y amén. No volveré